Empezó en 1994 como una distribuidora de libros a domicilio en el garage de una casa. Hoy su cotización en bolsa, 1,7 billones de dólares, es mayor que el PIB de España. Amazon, como todas las grandes tecnológicas, dominan nuestra vida digital, comercio, tiempo de ocio y de trabajo, nuestras relaciones, la información, todo. Crecieron y mucho, pero con pocas reglas. Empujaron la economía, pero también asfixiaron a competidores. Revolucionaron nuestra vida para bien, pero también desafiaron la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas. El Congreso de Estados Unidos dijo que desde el tiempo de los magnates del petróleo y los ferrocarriles, que no se veía una concentración y una situación así. Pero este no es entonces un problema solo de faltas a la libre competencia, es estados, muchas veces débiles, enfrentando a estos gigantes que además no tienen fronteras en sus operaciones y por lo tanto en su poder. La democracia es la que está en juego, porque la democracia son las elecciones en las que los datos que manejan las gigantes tecnológicas se han usado en distintas ocasiones por diferentes grupos para tratar de influir en sus resultados. Pero la democracia es también la convivencia cívica, el debate público, la capacidad o no de las autoridades para hacer leyes que moldeen la sociedad según lo que los ciudadanos decidimos y exigimos. Los incentivos son, en las gigantes tecnológicas, a polarizarnos, a crear algoritmos que nos mantengan pegados a las pantallas, porque mucho más que de libros o zapatos, es de datos de los que las mega empresas viven, de tus datos, de mis datos, que les permiten perfilarnos casi a la perfección y vendernos desde ropa a candidatos o ideologías. Pero no todo puede tener precio, nuestra privacidad no puede ser moneda de cambio. Esta no es entonces la tarea de un Estado, es la tarea para que muchos países juntos, como lo ha hecho la Unión Europea, seriamente intenten al menos limitar el poder de estas empresas. Porque la democracia, por algo, se basa en dividir poderes para así controlarlos. Porque toda concentración excesiva es un peligro de abuso. Comienza Conexión Global Prime. Vamos a revisar algunas noticias recientes de estas gigantes tecnológicas, como lo ocurrido con Twitter, pero también vamos a retroceder un poco en el tiempo. Economía, democracia, como lo decíamos en la introducción, todo cuenta en la nota de Laura Soto. A few hours ago, you made an offer to buy Twitter. Why? How'd you know? Es la misma pregunta que muchos se hacen desde que Elon Musk dio este anuncio. ¿Por qué Twitter? No hay duda de que para convertirse en el hombre más millonario del mundo, el director ejecutivo de Tesla debe tener un gran olfato para los negocios. Pero en este caso está claro que la red social del pajarito no fue creada para ganar dinero. Creo que es algo difícil de entender. Esencialmente comercial las acciones de Tesla por las de Twitter. Creo que para muchos es realmente intercambiar caviar por un pretzel. Y es que el magnate sudafricano ofreció una impresionante suma de 44.000 millones de dólares para comprar la totalidad de las acciones que le faltaban para convertirse en el propietario de la red social. 54,2 dólares por acción, es decir, 38% más cara de lo que cotizaba en ese momento. Sin expectativas de encontrar un mejor postor, Twitter aceptó la oferta el 25 de abril. Esto es un juego de póker de altas apuestas. En última instancia, la privatización traerá muchos cambios para Twitter, pero Musk acaba de apostar el 20% de su patrimonio neto en Twitter. Esto no es solo sobre la libertad de expresión. De hecho, Musk se describe a sí mismo un absolutista de la libertad de expresión, y ese es el gran motivo por el cual afirma haber comprado la plataforma. El objetivo que tengo es que todo llegue a buen puerto con Twitter. Tener un servicio que sea lo más inclusivo posible, facilitar la discusión entre la gente y compartir ideas, contenidos y cosas creativas. Pero lo que muchos temen es que este objetivo signifique una menor moderación del contenido que se publica en el sitio de microblogging, el que limita, por ejemplo, los discursos de odio.
Si con ello quiere decir que Twitter eliminará las medidas de moderación existentes para hacer frente a la violencia y el abuso, eso perjudicaría la libertad de expresión, especialmente para las mujeres, las personas de color y las personas no binarias. Si lo hace, tendría que cambiar hacia una oferta más basada en la suscripción de la que está basada en la publicidad. Y eso podría realmente alterar el modelo de negocio en gran medida. De hecho, uno de los cambios potenciales que tiene en mente es cobrar una pequeña tarifa a los perfiles de empresas y gobiernos. Pero más allá de eso, apuesta por acabar con los bots y autentificar todas las cuentas de usuarios reales. Otro punto que genera controversia. Hay una serie de activistas que por razones muy obvias, para evitar la represión, utilizan Twitter de forma anónima, que tienen cuentas anónimas para evitar ser detectados por sus regímenes y ser acosados, arrestados o algo peor. Verse obligados a poner su nombre en la cuenta podría ser preocupante para ellos. Es el poder que tienen esta y otras redes sociales como herramientas de uso político. Conocido es el caso de Cambridge Analytica, una consultora británica que consiguió acceso de forma indebida a la información privada de unos 87 millones de usuarios de Facebook. Datos que usó para influir en importantes procesos mundiales, como el triunfo de Donald Trump o el Brexit. Todo esto mediante publicidad y noticias falsas. Fue mi error y lo siento. Yo empecé con Facebook, yo lo administro y yo soy responsable de lo que sucede aquí. Fue un escándalo que significó una multa de $5.000 millones contra la red social más popular del mundo y que también dañó la reputación de otras plataformas. Sobre política, Elon Musk ha sido claro. La semana pasada manifestó que para que Twitter se merezca la confianza del público debe ser políticamente neutral, lo que para el magnate significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda de igual forma. Vamos a conversar y vamos a analizar este tema en profundidad junto a Cassandra Sweat. Nos vamos a Estados Unidos, que es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Cambridge. Cassandra, muchas gracias por estar con nosotros desde Nueva York. Siempre un placer, Mónica. A ver, quisiera retroceder en el tiempo porque veíamos una nota en que recapitulábamos estos principales escándalos y problemas, porque también sabemos que tienen oportunidades las gigantes tecnológicas, pero retroceder hasta el año 2020, cuando las gigantes tienen que comparecer ante el Congreso norteamericano. Quisiera que nos ayudaras a recapitular qué se sacó en limpio, por qué se les tuvo que empezar a fiscalizar más y qué pasó finalmente con esta iniciativa del Congreso. Sí, mira, 2020 era como el año de gran tensión regulatoria alrededor de todo lo que era las 4 grandes empresas de tecnología y llamaron a los jefes famosamente a venir adelante del Congreso y a responder a un comité en lo que nosotros llamamos el subcommittee, el comité bajo del comité que mira esto en el Congreso. Y aunque causó mucho posibilidades políticas en aquel momento y declaraciones grandes e importantes, la verdad es que no resultó en lo que en aquel momento Elizabeth Warren quería, que era la creación de una institución independiente para promover regulación más rigurosa desde el Congreso de las actividades de los líderes en tech. Entonces causó mucha publicidad, provocó mucha discusión política interna, especialmente en el Partido Demócrata, pero no resultó en términos concretos en leyes o en la fundación de una institución tal como sí resultó en la Unión Europea. Y conversemos un poco de qué se les acusaba, porque por ejemplo en el caso de Amazon les decían, ustedes tienen la cadena completa de distribución, les cobran muy caro además a quienes quieren vender a través de ustedes, además ustedes tienen la información de los usuarios para, por ejemplo, hacer llegar los productos, para buscar perfiles. Apple le decían, ustedes también cobran muy caro por estar en Apple Store, entonces es muy difícil competir. Había realmente una crítica muy fuerte a lo que era la posibilidad de competir en tecnología
en redes sociales, en la venta de productos y también lo que se hacía con nuestros datos, que es de lo que viven también estas gigantes tecnológicas. Claro, o sea, esos son los dos tensiones principales desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos que alegan y que es el problema con los dueños de esas tecnologías en ese momento. Uno es la parte de monopolio y en eso está claro que, por ejemplo, Amazon tiene un monopolio bastante claro en términos como proveedor de productos, especialmente en algunos segmentos, mientras Twitter, por su lado, como es número 15 de las plataformas que se utiliza, ha podido defenderse de alguna manera de tener ese impacto monopólico. Lo que no es tan disputado es el uso de data interno. Y por eso en este momento hay 4 casos al nivel federal. El último fue levantado por 35 estados aquí en Estados Unidos, específicamente contra Facebook por el uso de data. Cómo se conjunta todas esas informaciones que la gente voluntariamente suben en Facebook, pero luego no tienen mucho control y no hay mucha visibilidad sobre esa información está recopilada y luego vendido a proveedores que pueden identificar, utilizando esas tecnologías y algoritmos, anticipar exactamente cuáles son los productos que los consumidores quizá estarían interesados de comprar. Entonces, son esos dos elementos. Algunos las empresas han tenido como más éxito en defenderse públicamente y otros siguen siendo temas sobre lo cual hay gran ganas de regular, pero de nuevo en Estados Unidos no se han conseguido a través del Congreso, a través de los mecanismos de la legislatura, en regular, en crear lo que la Unión Europea creó en 2020, que es esa ley digital sobre el mercado. Y como sí había hecho, claro, y como sí había hecho además en el pasado, en los 90, con Microsoft en Estados Unidos, cuando sí se logró hacer una regulación un poco más robusta respecto de cómo estaba avanzando también el poder de esa otra gigante que vendría a ser la quinta. No quiero dejar 2 temas sin cubrir, Cassandra, contigo. Lo primero, Facebook ha tenido además una polémica reciente por una ex empleada, French Hutton, que ha hablado de cómo sabían al interior de Facebook, por ejemplo, que Instagram, que es de Facebook, al igual que WhatsApp, creaba una toxicidad para las adolescentes, después de verse en Instagram, de ver toda esta perfección que nos muestra aparentemente Instagram y otras denuncias laborales, en fin. ¿Cuál es la reputación hoy día y cuál es la sensación en torno a Facebook, que en el pasado también fue cuestionada por el uso que hicieron a través del caso Cambridge Analytica en la elección presidencial, en que se enfrentaba, en que logra también Donald Trump usar y su equipo parte de esta información? Con esos 2 componentes, ¿cuál es la visión de Facebook hoy día? Sí, está bastante claro que Facebook ha estado perdiendo reputación y ha estado perdiendo espacio político, y por eso ahora vemos una campaña bastante agresiva de lobby saliendo de Facebook, intentando hacer como una nueva marca para Facebook, ¿no es cierto?, a través de Meta y el constante anuncio de reformas internas que se han realizado, y mismo así tenemos este famoso caso recién de un whistleblower, como lo llamamos en inglés, alguien que revela la información interna que demuestra que realmente están muy conscientes de los impactos reales en la salud, en particular de adolescentes. Y por eso yo creo que por los 2 lados de la derecha y la izquierda en Estados Unidos hay un nuevo llamado especialmente en términos de jóvenes, de reimaginar cómo podría haber un tipo de regulación que crea una transparencia interna en Facebook y que además
intenta, ¿no es cierto?, cortar su capacidad de empujar programas que, si bien son populares, de que tienen un impacto en expandir, muchos expertos, por ejemplo, de salud de adolescentes, existe una crisis real en la salud mental aquí en Estados Unidos. El suicidio está en niveles históricos y mucha preocupación de que, igual como cigarros y otros elementos del pasado, que han escondido el impacto en salud, el impacto de sus productos, pero no se han podido. O sea, de hecho, y encuentro súper interesante, levantas el caso de Microsoft de los años 90, eso venía por el camino de los cortes, ¿no es cierto? Desmembrar las compañías. Exacto, por la legislatura nunca se han podido hacer una reforma real en ese sector. Ahora, de hecho, tú mencionas las tabacaleras. Algunos decían que en este momento las tecnológicas, en su concentración, en su poder, era como en algún momento fueron también las tabacaleras, y que decía un senador en Estados Unidos, Instagram es en la infancia como ese primer cigarrillo que te fumas, y que las tabacaleras saben que es adictivo y no nos lo han dicho durante muchísimo tiempo. Quiero llevarte, antes que se nos acabe el tiempo, a Elon Musk. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos? ¿Cómo ves tú también, como analista, la compra de Twitter? Y no es solo Elon Musk y Twitter, es también el cuestionamiento de que una persona concentre tanto poder, porque tiene la capacidad económica para concentrarlo. Algunos son partidarios de esto y dicen que va a entregarle mucha libertad, que ya no van a existir los bots, y otros dicen, atención, cuando una persona concentra tanto poder, en general toda concentración de poder no es buena. ¿Cuál es la discusión que existe y cómo analizas tú la llegada de Elon Musk a Twitter? Claro, mira, muchas gran diferencias de opinión. Yo personalmente, como cientista política y persona que se enfoque en la geopolítica, ¿no es cierto?, la gran pregunta acá es si él dejará a Donald Trump entrar de nuevo en Twitter, y qué impacto eso podría tener en la próxima elección. Y obviamente ahora estamos llegando a los midterms, mucha preocupación, la sensación y toda la data indica que los demócratas se encuentran en una posición bastante debilitada. Entonces, eso es la pregunta que muchos levantan. Yo personalmente encuentro que el fetiche con Elon Musk, para mí, no hace mucho. Es otro hombre de este sector que quiere hacer su impacto. La gente no gritaron cuando era Jack Dorsey. Y la verdad es que tendremos que ver, es posible que por todas las preocupaciones de que esas reformas sobre lo cual Elon ha hablado tanto, podría tener un muy buen impacto en Twitter. La verdad es que la existencia de un porcentaje tan alto de bots, de figuras que no son personas funcionando en esa plataforma, realmente contamina cualquier valor que tiene el debate en esta plataforma. Así que obviamente hay mucha preocupación de esa visión de Elon Musk de no regular el comportamiento de personas, pero por el otro lado de eliminar la existencia de personas que no son personas. Realmente pone en jaque, ¿no es cierto? Porque son dos visiones que en alguna manera uno podría decir, si un porcentaje enorme de los usuarios de Twitter que no son reales no pueden participar más en Twitter, eso sería un logro tan significativo que tener un poquito más ruido en esa plataforma podría neutralizar ese efecto. Entonces, por supuesto, ahora es mucha exageración, es mucha preocupación, todavía no es cerrado, entonces hay muchas interpretaciones que eso simplemente podría ser una posición estratégica que está tomando pero para distraer de las acciones de otras empresas. Está bastante clara que el tema de Elon Musk es de causar turbulencia en los mercados, y que por lo menos esa parte ha logrado con un 7, como dicen los chilenos.
Cassandra Sid, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Vamos a seguir hablando de estos temas porque nos importan por nuestros jóvenes, pero también por la democracia, por la concentración económica, por la democracia. Son temas súper relevantes hoy. Muchas gracias, Cassandra. A ti, muchas gracias a todos. Vemos algunas cifras que nos ayuden a cuantificar, a poner en perspectiva el tamaño económico de estas gigantes. Y ahí lo tenemos. Cuando hablamos de Apple, fíjense que ha anunciado que los resultados financieros del segundo trimestre de su año fiscal, cerrado el 26 de marzo del 2022, fue un récord de 97.300 millones de dólares en ingresos, un 9% más con respecto al año pasado. Mientras algunos estaban en crisis en la pandemia, muy por el contrario lo que les ocurrió en publicidad digital, en ventas, además también, y en uso de redes sociales. ¿Qué ocurrió con Google? Bueno, en el caso de Google, tenemos efectivamente 74.900 millones de dólares. Y esto tiene que ver eran superiores a las esperadas, estas ganancias, estas entradas, respecto, por ejemplo, publicidad en Internet y de computación en la nube, que se beneficiaron. Además, durante la temporada navideña hubo mucho más venta en ese sentido y los ingresos totales fueron 74.900 millones y superaron por cerca de 3.000 millones de dólares las estimaciones que tenían. Vamos a lo siguiente. ¿Qué pasó entonces con Microsoft? 49.360 millones de dólares en el caso de Microsoft, que recordemos si tuvo una regulación diferente de desconcentración en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, Microsoft superó también las expectativas de ganancia e ingresos también de Wall Street. Se benefició de la demanda de los servicios basados en la nube, además, gigante, de este gigante del software. ¿Y por qué? Debido al cambio por la pandemia y el modelo de trabajos híbridos que requirió de más capacidades para llegar a la nube. La compañía reportó ingresos entonces de 49.360 millones de dólares. Estamos hablando de otro nivel de ganancia que fueron algo así como 8.000 millones de dólares más que el año anterior, que ya había sido evidentemente un muy buen año. Nos vamos entonces a Meta. Cuando hablamos de Meta, es el nuevo nombre con el cual se bautiza a Facebook, con el intento también de mejorar la imagen, pero además porque entra en este metaverso, en este meta-universo distinto. Ya en alguna ocasión vamos a conversar más en profundidad lo que va a implicar o no. Algunos dicen que no le ha ido tan bien en el sentido de que cambiaron de nombre antes de asociarse a un concepto que realmente ya estuviera funcionando en este nuevo universo virtual, por llamarlo de alguna manera. Pero de igual manera, entonces, Meta, la matriz de Facebook, redujo sus beneficios en 21% hasta los 7.465 millones de dólares en el primer trimestre del año. Pero, ojo, hubo una revalorización en bolsa donde había perdido la mitad de su valor antes de la presentación de resultados con todos estos escándalos. Además, recordemos con la caída que tuvo porque Facebook está asociado a WhatsApp, también a Instagram, y se cayó todo. Recordemos, Facebook, WhatsApp, Instagram han sido momentos complejos. Además de algo muy importante, las denuncias que se han hecho en Estados Unidos, específicamente una ex colaboradora, lo vamos a hablar más en profundidad después, con relación a, y ya lo mencionaba de hecho también Cassandra en el contacto, en relación a la toxicidad que genera Instagram, por ejemplo, en las adolescentes, y que la empresa lo sabía y aún así sabía también que polarizaba y que a través de polarizarse en el algoritmo funcionaba mejor la empresa y no le importó, siguieron ganando dinero. ¿Y qué pasó con Twitter? La nueva empresa de Elon Musk. Ahí tenemos a Twitter no son despreciables tampoco, 1.200 millones de dólares. No, lo que pasa es que para las gigantes, claro, palidece al lado de Apple con 97.000 millones, pero esto es una red social y los ingresos del primer trimestre fueron de 1.200 millones de dólares, ubicándose por debajo en todo caso del pronóstico, que era de 1.230. Así que hubo un aumento en todo caso de 16% en las ventas, pero hubo una disminución en el ritmo de crecimiento. De eso estamos hablando, de esas magnitudes en las gigantes tecnológicas y en una de las redes sociales también relevantes por lo que hemos conversado y por lo que vamos a seguir conversando. Estamos listos para seguir analizando, para seguir aprendiendo, y para eso tomamos contacto con Andrés Azócar, socio de Ubic. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también está aquí en el estudio con nosotros Claudio Gutiérrez, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.
Me gustaría partir de algo bien didáctico, Andrés, contigo, y explicarle a la gente qué son las grandes tecnológicas, porque claro, uno piensa de inmediato Amazon, Apple o Alphabet como su matriz, Alphabet con Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft. ¿Tú integrarías a qué otras gigantes más y cómo, cuándo, en qué minuto pasa a ser una de las gigantes tecnológicas? Es que, bueno, yo creo que están las grandes tecnológicas, que son las tradicionales, las que básicamente son grandes compañías que el comienzo del 2000 no existían, salvo Microsoft, y que después se han construido en estas grandes compañías que en el fondo dominan buena parte del negocio de la tecnología desde diferentes ámbitos, del software hasta la publicidad. Básicamente la publicidad se ha convertido en el gran objetivo de toda esta empresa, incluso de Amazon, que con el retail tenía ya una buena parte del negocio. Y estas son las grandes compañías, y después vienen las unicornios, que son las de $1.000 millones, que son las pequeñas exitosas. Pero básicamente aquí yo creo que la gran complicación y la gran división está entre las que tienen contacto social muy fuerte con las comunidades y las que no tanto, en el fondo. Y Andrés, si tuviéramos que explicarle a la gente la dimensión, en alguna cifra, el poder económico que tienen estas gigantes tecnológicas, porque, por ejemplo, en un año, en lobby, invertían más o gastaban más, depende de cómo se vea, eran algo así como $200 millones en Europa, que era más que las 7 gigantes automotrices en Europa. ¿Qué cifra o con qué concepto podemos explicar el poder económico que tienen las gigantes tecnológicas? Las cifras no las tengo todas en la cabeza, pero por ejemplo, entre Meta, que es Facebook, y Alphabet, que es básicamente Google, concentran básicamente el 60-70% de la publicidad en Estados Unidos, que son $70.000 millones. Y que básicamente hasta ese momento lo tenía la televisión, que ha sido el más fuerte, y ellos básicamente han despojado a todos los medios digitales, prensa y todo otro tipo de medios de la publicidad. Y un poco más atrás está Amazon, que también tiene un negocio publicitario muy fuerte conectado con todos sus datos que tiene con el retail. Entonces, básicamente, por supuesto, yo te mentiría si te doy algún dato de lo que significa el lobby. Eso está buenísimo. O sea, esa es una gran dimensión. Con eso ya nos hacemos una idea importante a nivel económico. Y quiero irme a lo político con Claudio. Sí. Claudio, ¿cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son los peligros que desde el punto de vista de la democracia entrañan estas gigantes tecnológicas y además las redes sociales, evidentemente, que tienen conexas? O sea, la gente yo creo que ya lo sabe, pero Facebook tiene WhatsApp, tiene Instagram, por lo tanto, obviamente que tiene un poder más allá de Facebook, que ya es enorme, digamos. Pero ¿cuáles son los pros y los contras? Quizás para eso, lo que explicaría primero es tratar de entender por qué esta gente, esta gente se asocia en esta gran empresa con el tema político, ¿sí? Y el tema es que estas grandes empresas, yo diría, son grandes empresas de datos, ¿sí? Es decir, el gran punto que está detrás de todo esto es la capacidad de capturar, es decir, de recoger, de capturar, de guardar, de procesar, de almacenar y de devolver con alguna dirección los datos de las personas, de los grupos sociales, de la naturaleza en general, ¿sí? Entonces, lo que hace esta empresa, es decir, cuando uno habla de Google, de Amazon, de Facebook, uno podría decir, perfecto, es una empresa de retail o de venta de no sé cuánto, la otra es una empresa de un buscador, el otro es una red social. Son empresas de datos, ¿sí? Nuestros datos. Esos de nuestros datos, ¿sí? Son pretextos de alguna manera, uno lo puede decir, es un poquito exagerado decirlo, pero la gente lo entiende. Son pretextos para recoger los datos de uno. Es decir, cualquier manera que yo pueda recoger tus datos de alguna manera, es decir, los juegos, es otra cosa, los juegos en línea, digamos, para los jóvenes. Entonces, cuando la gente se hace de esos datos, cuando tú tienes información, esto pasa entre nosotros, digamos, cuando tú tienes información sobre otra persona, tienes poder sobre esa persona, ¿sí? Tienes poder para hacer bien o mal, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo con el tema de los datos. Entonces,
aquí pasan dos cosas, digamos. El mundo digital que se abre con todas estas nuevas tecnologías tiene dos posibilidades. Tiene una posibilidad muy bonita, digamos, que es lo que ha dado probablemente pábulo a los grandes levantamientos, digamos, en España, en el Medio Oriente. Claro, la primavera árabe, la posibilidad de coordinarse también, en Hong Kong, la posibilidad de coordinarse como no se podía antes. Y de obviar muchas veces la censura en un país. Absolutamente. O al menos bypasearla, hasta que no te la cortan, digamos. Claro, pero bueno. Es decir, hay una comunicación transversal que no pasa por arriba. Ya, esa es una parte. Y la otra parte es que esos datos están dando vuelta por ahí y las grandes empresas los concentran, ¿sí? Y hacen prestaciones o hacen lo que se llama micromarketing, pero en el sentido político. Claro, o sea, pueden ser o para vender productos o para vender en el fondo información a los grupos políticos. Exactamente, es decir, cuando se trata de... Cuando yo tengo información sobre personas puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Es decir, yo tengo control sobre tus gustos, sobre tus deseos, sobre tus actividades. Sí, hay que apuntar, y por lo tanto, yo puedo hacer... Y la política tiene mucho que ver con eso. Sí. Quiero ir con Andrés. Andrés, esto además muchas veces puede implicar relacionarse o informarse o desinformarse. Y te quiero poner un ejemplo. Cubriendo la campaña de Bolsonaro en Brasil, había mucha, y cada vez más, también lo vemos en Chile, ¿no? Mucho uso de WhatsApp y círculos cerrados, muchos círculos cerrados de WhatsApp donde se compartía información de lado y lado, mucha de ella falsa, intencionadamente falsa. Y en varios países habían estudios respecto a gente que tenía planes para comunicarse por teléfono, por WhatsApp y un par más, pero no tenían acceso a una web, por ejemplo. Los planes de datos no alcanzaban para eso y por lo tanto tampoco chequeaban. Si es que lo hubieran tenido, no sé si hubieran querido chequearlo, la información. Pero mi pregunta es también cómo se lleva la democracia con estas nuevas tecnologías, con lo bueno y con lo malo, cómo se lleva la regulación, porque uno puede decir, por ejemplo, se pueden crear plazas públicas donde los ciudadanos lleven causas, se coordinen, como decía Claudio, manifiesten puntos de vista que a lo mejor antes eran ignorados por la autoridad y que ahora no pueden ser ignorados, pero por otro lado también está el tema de la información y la desinformación. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves la regulación? Bueno, es complejo el tema, pero yo creo que claramente han sido factores distorsionadores de la democracia en un ámbito que coincide con una generación que al mismo tiempo es muy crítica de las instituciones. Entonces es muy fácil hoy plantear ideas falsas o atacar instituciones cuando tu realidad está cada vez más fragmentada. Y al mismo tiempo tu generación desconfía de las instituciones. Entonces yo creo que hay una mezcla perfecta entre cómo las redes sociales se han convertido en grandes productores y distribuidores de noticias falsas que básicamente, si uno lo piensa, vienen de políticos, vienen de partidos políticos, de dirigentes políticos, viene de gobiernos y viene también de la gente común y corriente que al final lo que ha logrado estas redes sociales es que la gente que tiene pensamientos muy parecidos se pueda unir rápidamente, que tiene cosas positivas, como ustedes dicen, para protestar contra el gobierno, para organizarse, para organizaciones que nunca habían tenido posibilidad alguna de aparecer en algún medio tradicional porque no podían, hoy tienen vitrina, pero al mismo tiempo los riesgos para la democracia son gigantes. Hay un filósofo que se llama John Haidt que escribió una columna en el Atlantic y que él pone el 2004 como la fecha donde todo comenzó a destruirse, donde en el fondo se sumó la cancelación, el totalitarismo contra las instituciones, básicamente contra el liberalismo, y al mismo tiempo las redes sociales, en ese caso Facebook, que empezó a potenciar básicamente todo lo que eran mensajes polarizadores. Entonces, ¿por qué? Porque los mensajes polarizadores son los que generan más atención. Claro, te quedas más rato en la web, te quedas mucho más rato pegado, recopilan más información acerca de ti, te muestran más publicidad. Claramente lo polémico, lo agresivo, muchas veces es más rentable, lo que apela muchas veces a sentimientos, a sensaciones. Claudio, ¿cómo ves tú el hecho además de la concentración económica? Porque son grandes conglomerados que tanto en lo económico hacen muy difícil competir, pero además hacen
Hay otro tema que es el tema de lo caro que le cobran a los que quieren usar sus plataformas, la información que obtienen también, cómo venden nuestros datos. Y la pregunta es, ¿se debiera, porque algunos dicen, ¿saben qué? Estas grandes tecnológicas hay que desmembrarlas, como se ha hecho en el pasado con otras grandes compañías? Otros dicen, lo que hay que hacer es regularlas, no desmembrarlas. Y otros dicen, no hay que hacer nada. En verdad, hay que dejar hacer. La libertad y todo esto se soluciona solo. ¿Qué crees tú? Bueno, a ver, ese es un tema político, ese no es un problema tecnológico. Yo quiero hacer la separación de esto, ¿sí? Porque de repente aparece como que la tecnología es la responsable de esto, ¿sí? Como que la revolución digital, la tecnología, es la responsable de este susto que está pasando la democracia por estos temas. No es la tecnología, ¿sí? La tecnología está ahí, ¿sí? La tecnología es neutra, depende de cómo la usemos. Depende y quién la use. ¿Sí? ¿Sí? Y cómo la regulemos. Y en este caso, la pregunta que me haces tú de las grandes compañías, hay regulación, es decir, estamos en el Far West, ¿sí? Estamos en la frontera de las nuevas tecnologías digitales, abrieron una frontera que era completamente desconocida, donde no hay regulación. Por lo tanto, cada uno, el que logra llegar a la frontera, hace casi lo que quiere. Hay que regular, va a haber que regular, obviamente va a haber que regular. ¿Cómo va a haber que regular? Todos conocemos la GDPR europea, ¿sí? Que es una norma de protección de datos súper dura para las grandes compañías tecnológicas, ¿sí? De protección de datos para las personas. Con obligación de sacar información falsa. Obligación de eliminar información falsa. Tú eres dueña de tu información, ¿sí? Sí, tienen que preguntarte si te pueden rastrear o no. A ver, y cuando apareció la regulación es antigua, pero el 2018 empezó a implementarse, ¿sí? Cuando aparece esto, todo el mundo dice, pero los europeos están condenados al ostracismo respecto a estos temas tecnológicos. Y no es tan cierto, no es tan cierto. De nuevo, a ver, cuando la gente está descubriendo la frontera, los cowboys hacen lo que quieren, ¿sí? Pero luego viene la estructuración de la civilidad, de las organizaciones, y en este caso lo mismo. Es decir, yo creo que el GDPR europeo es un tremendo avance, pero falta mucho todavía a eso, ¿sí? Hoy día se habla, por ejemplo, a propósito de la Constitución nuestra, se habla de constitucionalismo digital, en el sentido de que hay organizaciones, que son estas grandes compañías, que traspasan fronteras de Estado. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces hay que mirar... Estados débiles frente a compañías enormes. Entonces fuertes. Hay que mirar esto de otra manera. Y claramente va a haber que regularla. Ahora, ¿cómo? Ese es un proceso que va a haber que ir haciendo. Pero no hay que... Yo no levantaría la alarma en el sentido que estamos ante el fin del mundo con esto. Hay que regular, dices tú. Bueno, así lo decía también el asesor principal en políticas de la Comisión Europea Digitales, Paul Nemitz, que justamente fue el que trabajó eso y decía, no es verdad que la regulación mate la innovación, al contrario, los obliga a innovar para mantener su posición de mercado, y además decía, no puede ser que la economía o que estas grandes tecnológicas estén antes que la democracia y que la salud y seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú, Andrés, el tema de la regulación? Había una frase dentro de uno de los artículos que leía, no recuerdo, puede haber sido Economist o New York Times, no estoy segura, pero decía... Estados Unidos patenta, China fabrica y Europa regula. En el fondo, destacando la capacidad de Europa. También el retraso respecto de desarrollo de tecnología, pero destacando en el fondo la capacidad de decirles, ¿saben qué? Si quieren irse, váyanse, pero van a perder una tremenda cantidad de usuarios de redes, así que no se van a ir, en verdad, y los vamos a regular. ¿Qué crees tú que tiene que hacer también un país como Chile, que es chiquitito? O sea, estas compañías pueden tener varias veces el Producto Interno Bruto de hartos países. O sea, de eso estamos hablando, tremendas compañías frente a estados que se ven chiquititos. ¿Qué debiera hacer Chile? ¿Cómo debiera regular? ¿Debiera empezar a pensar los derechos digitales en conjunto con la neurociencia, con inteligencia artificial también? Yo creo que tiene que haber cierta regulación, por supuesto, sobre todo económica. Pero a mí lo que me da más susto en todas las regulaciones es básicamente cómo se realizan. Porque en el caso de Europa, por ejemplo, cuando se habla de cómo vamos a regular la desinformación. Cuando la desinformación viene de políticos o de organizaciones que les interesa estar generando algunos tipos de mensajes que evidentemente distorsionan la realidad, pero no necesariamente son fake news.
es complejo regular eso. ¿Por qué? Porque los medios no podríamos publicar, o los medios no podrían publicar ese tipo de nota donde se desinforma. En general, la gente tiende a distribuir. Ayer salía la portada de LUN con esta personaje que vino de España, que era duquesa, no sé qué, hablar sobre la convención, en contra de la convención. Al final tú ves que ese tipo de post o post falso terminan siendo distribuidos por toda la gente mucho más que cualquier organización. Entonces, ¿cómo se regula ese tipo de cosas? En Estados Unidos, la propuesta que se hizo desde Columbia, de la Universidad de Columbia, fue que esta regulación de la información, no estoy hablando de la parte tecnológica, económica, donde por supuesto que tiene que haber una regulación más fuerte y es más clara, pero desde el punto de vista de contenido es mucho más complejo. Entonces, lo que dicen ellos es que esta regulación no puede ser solamente de la plataforma, tiene que además incluir al Congreso, a las universidades, a los medios de comunicación, porque en el fondo acá hay una responsabilidad no solo de las plataformas. ¿Andrés? Los medios de comunicación... Perdón, quería meterte justamente ahí, porque ya se nos va acabando el tiempo. La relación entre los medios y las gigantes tecnológicas también ha tenido hartos roces, en que los medios dicen, no, toman todo nuestro contenido sin pagarnos nada y lo usan sin haber ningún trabajo intelectual detrás. O sea, lo agarran y ya está. Y les damos cliqueo, les damos tiempo, les damos de nuevo más acceso a gente e información. Y de hecho la Unión Europea hizo un cambio en la regulación para que los medios puedan negociar directamente y les tengan que pagar a los medios de comunicación, las grandes tecnológicas. ¿Cómo ves eso para ir cerrando? Al final es un círculo vicioso, Mónica, porque los medios de comunicación evidentemente dicen, me están quitando esto, pero su modelo de negocio se basa en el clic, se basa en las plataformas. Hoy la gran apuesta que hicieron los medios de comunicación erradamente, y estoy siendo general después de la batalla, fue apostar porque todos los clics fueran de un valor alto. Y todos sabemos que la publicidad digital ha ido bajando y al mismo tiempo la perdieron. Y ahora reclaman los medios. Pero yo creo que evidentemente el contenido debiera tener algún valor. Pero ahí, de nuevo, ¿qué tipo de contenido? ¿Cuál contenido va a tener valor? Pero hoy los medios de comunicación, básicamente el tráfico que tienen en sus sitios, que es al final, es la gente que los ve, está concentrado en la plataforma. O sea, ese es básicamente donde más los ven. O por Google, a través del buscador, o por las redes sociales. La gente casi no llega directamente a los sitios. Entonces, es un círculo vicioso donde los medios han tratado de negociar con esta plataforma o sacarle provecho a esta plataforma, ensuciando el contenido en las redes sociales, ensuciando su propio contenido, transformando muchas veces medios serios, transformando su contenido en la web en basura. Y en el fondo, claro, todo esto ha sido por la banalidad del clic, que finalmente es la publicidad. Así que yo creo que ahí hay un tema bien importante. Para cerrar, Claudio, ¿cómo ves lo de Elon Musk? Y te lo pregunto porque más allá de Twitter y de lo que vaya a hacer, porque hay visiones de que, qué positivo va a ser que elimina todos los bots, y otros dicen sí, pero el discurso de odio y la desinformación va a estar mucho menos regulado en su visión de lo que tiene que ser Twitter. Más allá de eso, que alguien que tiene dinero, él solo pueda controlar tanto poder. Voy, lo compro, lo quiero, lo compro. De hecho, esto comenzó en un show de televisión cuando un entrevistador él le dice a una entrevistadora, me encanta Twitter, deberías comprártelo, se lo dice en broma. Y 4 años después, 5 años después de aquello, lo compra, $44 mil millones. Incluso más allá de Elon Musk, el tema de la concentración y que una sola persona tenga tanto poder. Bueno, yo insisto en una cosa, es decir, a propósito de Twitter. Twitter no es de las principales plataformas, debe estar entre el nivel 20, digamos, sí, en los grandes movimientos. Pero lo que estamos mirando ahí, yo lo que creo que es la versión digital de algo que nosotros ya conocíamos. Es decir, vamos a Chile, ¿sí? Vamos a decir, ¿quién es dueño de Canal 13? Qué raro, es lo mismo, es una persona y nadie dice nada. Es decir, aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que el medio digital produce un aura, digamos, un aura de magia curiosa, ¿sí? Yo lo que sugiero
es mirar, digamos, lo que está haciendo la tecnología digital en general es empujando en número, en distancia, en geografía, en velocidad, muchos de los fenómenos que nosotros ya veníamos viendo. Entonces, a mí me parece malo lo que está haciendo Elon Musk, digamos, que una persona sea dueño de un medio de comunicación tan importante, ¿sí? Independientemente hacia dónde lo vaya a dirigir, porque va a depender de una persona, ¿sí? Debiera haber algunas regulaciones respecto de las grandes plataformas, digamos, que hoy día tienen mucho poder, ¿sí? Aquí, a ver, yo voy para mencionarte una última cosa, del poder de la plataforma. En general, estas grandes plataformas tienen mucho poder de procesamiento, capacidad de procesamiento que no tiene ninguna universidad norteamericana, que no tiene menos ninguna universidad chilena. Es decir, aquí no tenemos ninguna posibilidad. Podemos incluso darnos todos los datos y no somos capaces de sacar el valor que tienen, ¿sí? Estas grandes compañías tienen eso. Y entonces, estas grandes compañías, no solo Twitter en el sentido de la versión de información, yo diría, estas grandes compañías en el sentido de la capacidad de procesamiento de datos, de este nuevo petróleo, digamos, de este nuevo valor. Tenemos que decir algo. Es decir, tenemos que decir algo respecto de que alguna compañía empiece a tomar tal poder que se empiece a apoderar de toda del comportamiento nuestro. Yo creo que por ahí va la cosa, digamos, y es mucho más allá de la información. Es un tema de poder. Toda concentración es compleja, porque no son ángeles los dueños nunca. Y por lo tanto no podemos esperar. O parten de ángeles y no podemos controlarlo, claro. Claudio, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global en un tema que es apasionante y que evidentemente no vamos a agotar hoy día, pero queremos motivar a la reflexión y que cada uno también converse en sus casas y se vaya planteando estos temas. Gracias por la invitación. Nos vamos ahora a la pausa en Conexión Global y al regreso vamos a estar hablando, entre otros temas, de TikTok, China. ¿Qué han hecho los chinos respecto a la regulación de sus propios gigantes tecnológicos? Algo han hecho, y a veces antes que otros, con métodos muy cuestionados para algunos, alabados por otros. Al regreso vamos a estar conversando de eso y más. Sigue Conexión Global. Volvemos a Conexión Global. Vamos a revisar cuántos usuarios tienen alguna de las redes sociales más relevantes. Miren, Facebook tiene 2.910 millones de usuarios en el mundo. En el caso de YouTube son 2.562 millones de usuarios. Va para los 2.000 WhatsApp. Pero vayan sumando, después les voy a decir qué suma es importante hacer. Instagram, 1.478 millones. En el caso de WeChat, que es un chat muy popular en China, son 1.263 con ciertos controles y ya lo vamos a conversar al final con una invitada desde Corea del Sur. TikTok, esta red que ha revolucionado no solo el uso entre los más jóvenes, que le ha quitado harto espacio a Instagram, cosa que tiene bastante preocupado al fundador de Facebook, que ahora agrupa todo bajo el nombre de Meta, pero bueno, está preocupado con ese tema. También tenemos ahí 1.000 millones, va creciendo muchísimo. Ya superó evidentemente hace rato a Twitter, lo más que dobló. 600 millones Douyin, que es una especie de TikTok también chino, y 436 millones Twitter. Como ustedes ven, no es la red más relevante Twitter en Chile, tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia por el contenido político, además, que se trabaja y se expande ahí. Pero un par de cosas, fíjense en algo. Entre Facebook, WhatsApp y Twitter, entre Facebook, WhatsApp e Instagram son todas partes de Meta. Y ahí no es nada despreciable la cantidad de usuarios que logra, porque son... si sumamos Facebook con WhatsApp, ahí ya tenemos 4.900 millones y llegaríamos como a los 5.500 redondeando. 5.500 millones de personas solo por una empresa, al alcance de esa empresa, y todos los datos al alcance de esa empresa que después se los vende a otras. Nos perfilan, saben todo de nosotros, y 5.500 millones de personas. Pueden no ser 5.500 millones de personas, porque puede ser que alguien que está en Facebook además esté en WhatsApp y además esté en Instagram, por ejemplo, que estoy sumando la cantidad de contactos y formas que tiene de acceder a esas personas. Por lo tanto, de eso estamos hablando cuando hablamos de democracia, control, ciudadanos, información. Vamos a seguir profundizando en este tema y para eso nos vamos a Corea del Sur, a Seúl específicamente. Ahí se encuentra Won Jung-min, que es académica del Centro de Estudios Asiáticos y Research Fellow del Center for Haeju.
y también está en el estudio del SNUAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Quiero de inmediato partir preguntándole cuál es el rol que han jugado las redes sociales en la coordinación de ciudadanos. Lo vimos en la Primavera Árabe, también tenemos el ejemplo más reciente de Hong Kong, y sobre todo también cuando hay regímenes autoritarios o derechamente dictadura. Hola, y la libertad de expresión definida por cada sociedad y cultura puede ser diferente. Y la persona que vive en una sociedad que suprime la libertad de expresión, como China, buscan medios de expresión más sofisticados y todo el gusto de la nueva generación que no quiere ser intervenida por nadie y sueña con un metaverso, un nuevo mundo, no con un mundo virtual que replique el mundo actual. Y este metaverso sueña con la independencia de interacción del gobierno y si Internet va a compartir información centrada en individuos. China, por ejemplo, la usa como una herramienta de propaganda para el régimen. Y, por ejemplo, tenemos como ejemplo el incidente de la plaza de Tiananmen. Y aunque el incidente de la plaza de Tiananmen terminó por el sí solo, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, cambió su gobierno a través de una vigilia con una protesta de velas. Y si YouTube fue el medio representativo de la generación del computador anterior, el video digital, y en el caso de TikTok, por ejemplo, el nuevo medio de redes sociales es una expansión de memes en código más rápido, corto y humorístico, el trasfondo del auge. Pero ¿cómo se llevan, cómo han servido para coordinar ciudadanos estas redes sociales? Hemos visto fenómenos justamente y dan la posibilidad de unirse y de alguna manera obviar, evitar las restricciones que ponen regímenes autoritarios. En ese sentido, ¿cuál es el aporte de las redes sociales? Y a medida que coexisten el consumo pasivo y la producción activa y la frontera entre consumidores y proveedores está desvanecido, y en principio y los consumidores, la persona consume, como se puede ver ejemplo, y entonces como ya se reúne a través de Internet y comparte sus ideas y ahí expande la información, entonces como más fácil acceso a Internet, cualquier información, ahí comparte sus ideas y buscan la persona con quien comparte las ideas, ahí como le facilita reunir a la gente y para expresar sus ideas y la protesta, por ejemplo. ¿Cómo diría usted cómo calificaría el fenómeno de TikTok? ¿Cómo convive TikTok con, esta es una opinión mía, a lo menos un régimen autoritario, sino una dictadura en China? China diría que las autoridades dirían que no son una dictadura, pero por eso estoy haciéndome cargo yo de la apreciación. Pero sin duda no es un régimen donde haya libertad plena. Entonces, ¿cómo maneja la relación con TikTok el régimen chino? Y que TikTok es instantáneo y no deja registro, se elimina después de un cierto periodo de tiempo. En ese sentido, es una herramienta adecuada, perfecta para un sistema como el chino y además el gusto de la generación millennial en que está orientado a video. Sin embargo, esta inmediatez y el hecho de que está centrado en el video toca el gusto de la generación millennial en todo el mundo. También desde otra perspectiva, ¿cómo cree que ha lidiado el régimen chino con la regulación de sus propias gigantes tecnológicas? Hemos visto el intento, el 2020 en Estados Unidos, de regular a las gigantes, que no quedó en mucho. En el pasado sí lo hicieron, en los 90 con Microsoft. Hemos visto la Unión Europea que sí le está poniendo una serie de limitaciones al crecimiento, a la expansión de las grandes tecnológicas y sobre todo a la forma en que se comportan. ¿Cómo ha regulado, cómo han intentado regular en China a las gigantes tecnológicas? Y como se puede ver un ejemplo de Lin Hai, por ejemplo, en el caso de arresto de Ma, el fundador de Alibaba, por ejemplo, quien fue sentenciado a 2 años de prisión por dar la dirección de correo electrónico de una cibernauta al sitio disidente y VIP Reference el año pasado. Y el gobierno chino está tratando de bloquear los movimientos disidentes a través de Internet y están trabajando incansablemente como organizar la policía de Internet, desarrollar un programa de búsqueda automática de palabras sin respuesta.
Sin embargo, fundamentalmente el espacio virtual de Internet no se puede eliminar y su expansión avanza rápidamente, y por lo eventualmente el movimiento antisistema a través del nuevo nivel de Internet será más activo. Pero eso respecto de lo que tiene que ver con libertad de expresión. Ahora, en relación a lo que es el tamaño de estas empresas, el gobierno chino, que claro, es un sistema centralizado, pero también es un sistema donde conviven las empresas privadas, pero bajo la dirección del Estado y del Partido Comunista. Y ellos le han puesto ciertos límites a cuánto pueden crecer, cómo se pueden comportar, cómo ha sido esa regulación para estas gigantes respecto a la propiedad, de cuánto pueden abarcar, cuánto pueden concentrar también en la economía china. Ya. Y por ejemplo, el precio de las acciones de Alibaba, una de las empresas de Internet más grandes de China y el mundo, se desplomó a raíz del arresto de señor Ma, como una clara indicación de que el entorno empresarial de la gran tecnología china, o gigante de la tecnología de la información, sigue siendo inestable, y a pesar de las autoridades chinas surgieron una relajación o la normativa se evalúa. Y en octubre de 2020, China endureció la regulación sobre la gran tecnología a raíz de la crítica frontal de Ma a las autoridades. En particular, Alibaba se ha convertido en un caso de prueba de la regulación de las autoridades y cómo recibir una bomba en multas antimonopolio por valor de billones de dólares. Pero con esta noticia, el precio de las acciones de Alibaba, que cotizaba en la Bolsa de Valores de Hong Kong, se desplomó casi un 10% durante el día, pero la situación se resolvió cuando los medios locales revisaron el artículo a una persona con un nombre de 3 letras de señor Ma. El gobierno chino, que ha estado empuñando una masa para su propia grande empresa tecnológica, empezando por Ma, recientemente ha recurrido a un apoyo activo. Y tras decir que tomarían medidas concretas para apoyar la economía de las plataformas, incluida Alibaba, se analiza que el bloqueo a las Big Tecnología llegaría a su fin y la pasará a una política activa de apoyo. Tratando de pensar en el futuro, Min, muchos sostienen que China, en algún momento, con el trabajo que está haciendo respecto de procesamiento de datos, porque al final el negocio de estas grandes empresas es la información. Sí, también es el almacenamiento en las nubes, también es vendernos cosas a través de, sea Amazon, sea Alibaba, vendernos cosas, sí, pero es fundamentalmente la información y los datos suyos, míos, de todos, que en el fondo recolectan. Entonces la pregunta es, algunos sostienen que el futuro va a ser de China y que China, con la capacidad de procesamiento de información, de datos que ha desarrollado, en algún momento va a lograr que sus gigantes tecnológicas y su procesamiento de datos esté a un nivel superior incluso al que hacen en Silicon Valley y en otros lugares las empresas que tienen una cercanía mayor con Estados Unidos. ¿Cómo ve esta guerra por la información, esta guerra cibernética entre Estados Unidos y China? ¿Cómo la ve usted? Un académico se llama Brady, que escribe la propaganda como siempre ha sido un elemento esencial de los chinos Partido Comunista para mantener el poder. En cualquier momento involucra atención internacional. La propaganda hacia el pueblo chino, especialmente los de base, se vuelve primaria muy significativo por principal mantener de China, legitimidad china. Yo creo que es la expansión de China, la información puede ganar, pero al mismo tiempo puede perder por la misma razón. Que en el fondo, a través de esta apertura se termine de alguna manera entrando fisuras en el sistema político, ¿eso es? Claro, sí. Bueno, es como ha pasado también cuando se abren economías, también pasa que caen regímenes o se ven obligados a democratizarse de alguna manera. Quiero agradecerle, Won Jung Min, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Seúl, Corea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conexión Global. Gracias. Bueno, hemos hecho una revisión de los efectos que están teniendo no solo en la economía, sino principalmente en nuestra convivencia, en nuestra democracia, las grandes tecnológicas del mundo.
toda concentración de poder implica un riesgo de abuso. Y por eso es importante lo que tienen que hacer los estados en conjunto, para mirar con atención cuáles son los límites que se les ponen a estas grandes empresas para aprovechar lo bueno y poner coto a esa concentración excesiva muchas veces de poder sobre los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Nos vemos en un próximo Conexión Global.